Ok, buenos días con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Avilés, del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Les doy la bienvenida al seminario número 9 de esta serie de seminarios del año 2021. Y en esta oportunidad tenemos a un ex del laboratorio, un ex alumno del laboratorio, Livio Leiva, que nos va a compartir su trabajo actual. Entonces, doy paso a Alejandro Butera, el jefe de nuestro laboratorio, que nos va a hacer la introducción. Alejandro, adelante. Bueno, gracias Luis. Y bueno, para mí un honor, un placer presentarlo a Livio, que hizo su trabajo en nuestro laboratorio bajo la supervisión de Javier y mía. Y les comento entonces que Livio nació en San Rafael, Mendoza. Es técnico electromecánico y físico egresado del Instituto Balseiro. Como les decía, hizo su trabajo especial en nuestro laboratorio en el año 2017 empezó, bajo la dirección de Javier Gómez y mía. Y también hizo su maestría, terminó en 2017 haciendo un trabajo muy, muy lindo sobre metales depositados en materiales piezoeléctricos. Y bueno, cuando terminó su maestría decidió irse a Japón, así que desde 2018 está haciendo su doctorado en el Departamento de Ciencia e Ingeniería Electrónica de la Universidad de Kioto, dirigido por Masashi Shiraishi. Y está haciendo fundamentalmente microfabricación, usando técnicas de litografía electrónica, milling, etching, depósito de películas metálicas con distintas técnicas, y estudiando principalmente propiedades de transporte en dispositivos orientados a electrónica y spin calórica. Y si todo va bien y Wegener mediante, va a terminar su doctorado para fin de año y luego verá a qué se dedica. Así que bueno, te dejo Livio y quedamos escuchando tu charla. Bueno, muchas gracias Alejandro por la introducción. A ver ahí, comparto pantalla. Ya se ve, ¿no? Está cargando. Ok. Ahí. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve, sí, se ve la pantalla completa. Ok, empiezo entonces. Bueno, ya me introdujo Alejandro, me llamo Livio Leiva y hoy les voy a hablar sobre la observación de alta eficiencia de conversión entre corrientes de carga y spin en un ferromagneto de Weyl y el quiebre de las relaciones recíprocas de Onsager a temperatura ambiente. Medio largo el título. Este trabajo lo hicimos con Simon Granville y Yao San, que son dos colaboradores que tenemos en Nueva Zelanda, y Shigematsu, Oshima Ando y Shiraishi, que son de este laboratorio. Esto se hizo en la Universidad de Kioto. Como ven acá en el simbolito, tiene este árbol que es bastante icónico de la universidad frente a la torre de reloj. Esto está en el campus principal, que es un campus distinto a donde estamos. Y es una de las 7 universidades nacionales de Japón que se llaman, y es la segunda más importante después de la Universidad de Tokio. Y en el otro campus, que es el campus Katsura, que es donde están todos los edificios de ingeniería principalmente, está en la Escuela de Graduados de Ingeniería, está el Departamento de Ciencia e Ingeniería Electrónica y el Laboratorio de Nanoelectrónica Aplicada, que sería el laboratorio donde estoy. Y el campus Katsura es bastante grande, tiene como 3 clústeres principales, y en el clúster A es donde tenemos los 2 laboratorios de nuestro grupo. El grupo se llama Shiraishi Laboratory por Shiraishi, que es el head professor, o sea, el líder del grupo. Sería mi director, que a decir verdad, honestamente no me da mucha bolilla, pero bueno, así es el fútbol. Entonces extraño a Utera o a Gómez a veces. Bueno, y son más o menos 25 personas, el profesor principal, profesor asociado, 2 profesores asistentes, 2 postdocs, 5 doctorandos, 7 en máster y 6 en el último año de grado y una secretaria, o sea,
La mayoría son estudiantes, y posiciones permanentes son 4 nomás. Bueno, esta foto de acá es de alguna salida que hicimos a comer antes de que el mundo enloqueciera por el tema de este COVID. Y también jugábamos al béisbol, que el béisbol es el deporte más popular en Japón. Para sorpresa mía, es el más popular por mucho, porque los japoneses adoran casi todo lo norteamericano, contrariamente a lo que uno esperaría por trasfondo histórico. Esta es vista de las oficinas, y acá pueden ver mi humilde oficina. Y si se fijan en la ventana, tengo mi colección de figuras de anime porque no podía venir a Japón sin aprovechar para tener una colección de figuras de anime. Bueno, y un pequeño vistazo de los laboratorios. Tenemos una sala limpia chiquita que es del grupo este, donde tenemos el equipo de litografía electrónica, de Reactive Ion Etching y de Argon Ion Milling, y sala amarilla. Y aparte tenemos otro laboratorio grande donde tenemos las técnicas de deposición de películas y equipos de magnetometría, criostato, imán de 9 Tesla, horno de recocido AFM, etc. Bueno, y ahora sí arrancamos con la charla en sí. Esto como introducción, nos basamos en el modelo de las dos corrientes, de los dos canales, el modelo de Mott, que es un modelo bastante sencillo, pero que explica razonablemente bien una variedad grande de fenómenos, y se basa en que hay, discriminado por el portador de spin, si es up o down, podemos separar como en dos canales que están en paralelo. Y entonces las conductividades se suman y podemos discriminar en una conductividad up y en una down, que es proporcional a la densidad, o sea, la población de electrónica, que puede ser distinta si se trata de un ferromagneto, por ejemplo, y eso da lugar a la aparición de la polarización de spin, que se llama, que se define de esta manera. Bueno, y utilizando este modelo podemos ver que si las corrientes up y down son iguales y van en la misma dirección, se tiene lo que es una corriente pura de carga, donde la corriente de carga es la suma de las componentes up y down, y también se puede definir una corriente de spin que es proporcional a la diferencia. O sea que en un metal normal tendríamos que fluye carga sin haber flujo neto del momento angular o spin. Pero si se trata de un ferromagneto, por ejemplo, la corriente de carga está polarizada, entonces no solamente hay transferencia de carga, no hay transporte de carga, sino también transporte de momento angular. Y esto lleva a pensar también que si hubiera iguales corrientes en direcciones opuestas para cada portador, se podría tener cero transporte de carga y transporte puramente de spin, que es lo que se llama corriente pura de spin. Que este modelo un poco contradice la noción que se tiene de que supuestamente las corrientes de spin no son disipativas, porque igual estaría el movimiento de los electrones, pero bueno, este modelo funciona razonablemente bien. El punto es cómo se producen corrientes puras de spin. En principio es no trivial, pero hay diferentes métodos que, bueno, la mayoría de los que escuchan esta charla lo deben conocer, pero por ejemplo spin pumping, usando resonancia ferromagnética, efecto Seebeck de spin, usando gradientes térmicos, efecto Hall de spin con corrientes eléctricas, ondas de densidad de spin o magnones en material aislante, por ejemplo. Y una técnica en particular que usamos en este trabajo es la inyección eléctrica de spin, que se llama, que lleva a lo que es la acumulación de spin en una interfaz ferromagneto-metal normal, como se ven en estos diagramitas de nivel de Fermi y las bandas. Lo que tenemos es que si tenemos una corriente que pasa desde un metal normal hacia un ferromagneto, como la polarización de spin es distinta en cada caso, en la interfaz se da lo que se llama una acumulación de spin. Y entonces, por ejemplo, en esta zona hacia la izquierda tenemos corriente pura de carga, pero al haber una acumulación de spin ocurre la difusión de spin, o sea, hay corrientes puras de spin que son difusivas. Y entonces, para el lado derecho del metal normal, por ejemplo, tendríamos que solamente hay
hay corriente de spin y no hay corriente de carga. O sea, tendríamos una corriente pura. Y ahí se aplica el modelo de difusión de spin. Por ejemplo, una corriente eléctrica sabemos que cumple la ecuación de continuidad por la conservación de la carga. Y podemos introducir el potencial electroquímico discriminado por spin, definido de esta manera, y también definir la corriente en términos de las conductividades y el gradiente de estos potenciales. Y en fin, la ecuación de conservación de carga llega a una ecuación del tipo ecuación de Laplace. ¿Y qué pasa? Eso sería con la corriente de carga, pero ¿qué pasa con la corriente de spin? Tenemos que el spin no es una cantidad conservada como la carga, porque los mecanismos de spin flip existen. Entonces, el mismo análisis para corriente de spin lleva a un tipo de ecuación de difusión. Esto quiere decir que las corrientes de spin, contrariamente a las de carga, no son de tipo drift, no se mantienen, sino que en la distancia difunden, y por eso se introduce este valor que es la longitud de difusión de spin, que se llama, definido de esta manera. Y bueno, en nuestro caso podemos, si lo que queremos es transporte de spin, nos conviene que la longitud de difusión de spin sea larga, como ocurre con materiales de baja resistividad, como aluminio o cobre. Y para lo que es inyección de spin o acumulación de spin necesitamos polarización de spin alta. Que bueno, los ferromagnetos normales tienen aproximadamente 0.3 a temperatura ambiente, pero hay otros materiales como las aleaciones Heusler que tienen más de 0.5 experimentalmente. Y bueno, ¿qué son los compuestos Heusler? Son aleaciones metálicas, que suelen ser magnéticas, que forman una estructura particular, como ven acá la estructura L21, que son 4 subredes FCC intercaladas, y dependiendo de qué tipo de átomo ocupa cada lugar, ahí está esta clasificación de... A ver, voy a prender el puntero. Está esta clasificación. Y el tema es que si uno combina distintos materiales, que las posibilidades son muchas, se pueden lograr distintas propiedades como magnetismo itinerante o localizado, ferrimagnetismo, antiferromagnetismo, helimagnetismo, comportamiento de fermión pesado, compuesto del tipo half metal o medio metal, que en principio se supone que pueden tener una polarización igual a 1, porque tendría solamente una banda poblada en el nivel de Fermi. Igual esta polarización no se ha medido experimentalmente. Y otros materiales similares que son los semimetales, en los que hay una cierta población minoritaria. Y en este caso en particular usamos la aleación Heusler, que es cobalto 2 manganeso galio, que tiene ciertas propiedades particulares como que ha sido predicho teóricamente y también confirmado con ciertos experimentos, que es un semimetal de Bayer, que después vamos a ver más o menos qué es. A temperatura ambiente, es ferromagnético a temperatura ambiente, tiene una polarización de spin alta y alta resistencia a la oxidación, lo que lo hace prometedor para aplicaciones en dispositivos. Y como ven acá en la densidad de estados, no es exactamente, o sea, tiene una cierta población up y otra down, porque el nivel de Fermi no coincide con el gap que hay en la banda minoritaria. Por eso se dice que es un semimetal. Y en particular se han observado que el efecto Hall anómalo es particularmente fuerte en este compuesto, y el efecto Nernst anómalo también. Eso lleva a la pregunta de si el efecto Hall de spin también es significativo. Y acá una breve introducción del efecto Hall de spin y su inverso. Son fenómenos de interconversión entre corrientes de descarga y corrientes de spin. El efecto Hall de spin directo, que se llama, refiere a que la fuente es una corriente de carga, y por mecanismo de scattering se convierte en una corriente o sea, parte de la corriente se convierte en una corriente de spin perpendicular, y en un plano que a su vez es perpendicular a la polarización de spin de los electrones. Y a su vez el efecto recíproco es que si hay una corriente pura de spin, en cierta dirección aparece una corriente de carga perpendicular en el plano perpendicular a la orientación del spin. Y el grado de eficiencia de esta interconversión está dado por el θ que se llama ángulo Hall de spin.
Y bueno, el tema del efecto Hall spin es que se piensa que el origen es la interacción spin-órbita, y la interacción spin-órbita en ferromagnetos es más débil que en metales pesados, por ejemplo, que son los que se suelen usar para experimentos de efecto de Hall spin. Pero la pregunta es si es posible que el ángulo Hall spin de un ferromagneto alcance los valores típicos de un metal pesado. Y esto es con la idea de que un ferromagneto tiene ventajas respecto al metal pesado en el sentido de que no puede manipular el efecto Hall spin usando la magnetización. Bueno, ¿y por qué este material que usamos es un semimetal de Bayer? ¿Qué significa? Y los semimetales de Bayer se piensa que son como una fase de la materia en la que es topológicamente no trivial, sea lo que sea que eso signifique. Bueno, y en la estructura de bandas se dan ciertos efectos como la aparición de los nodos de Bayer en el espacio en momento, o los arcos de Fermi en la superficie. Y a su vez se ha observado que en estos materiales lo que se llama curvatura de Berry, la curvatura de Berry es una variable un tanto abstracta que tiene que ver con la geometría de las funciones de onda electrónica, que en un principio se pensaba que era como se debía a una fase que se podía solucionar con una simetría con un gauge adecuado, pero al final se vio que la curvatura de Berry era gauge invariante, o sea que era una variable y que efectivamente se podía usar para explicar ciertos fenómenos físicos. Y en particular se cree que la acumulación de la curvatura de Berry, al estar estos nodos de Bayer cerca del nivel de Fermi, es lo que produce esos fenómenos mejorados como el efecto Hall anómalo, el efecto Nernst anómalo, más fuertes en este compuesto. Entonces, bueno, el objetivo es estudiar el transporte de spin en la aleación Heusler, cobalto, los manganeso, galio, y estimar el ángulo Hall de spin, definido como este cociente de resistividad, que como ya dijimos, es una medida de la eficiencia de la conversión de carga a spin y viceversa. Y el método es la inyección eléctrica de spin en válvulas de spin laterales a temperatura ambiente, con la medición del voltaje no local del voltaje de efecto Hall de spin inverso, podemos estimar la corriente de carga convertida, y con la medición no local del voltaje de acumulación de spin podemos estimar la corriente de spin inyectada y entonces saber el ángulo de esto. Las muestras consisten en películas epitaxiales de este compuesto, que son depositadas por sputtering en sustrato de óxido de magnesio con orientación 001, y además hay una capa de cobre que se deposita para prevenir la oxidación. Acá, como ven en el difractograma de rayos X, se verifica la presencia del monocristal hasta cierto punto. Y a partir de esta muestra hacemos los dispositivos que son válvulas de spin metálicas en geometría lateral que tiene dos electrodos paralelos ferromagnéticos y un canal no magnético perpendicular que conecta estos dos electrodos. En este caso es de cobre. El proceso de microfabricación es el siguiente. Primero removemos la capa de protección, porque esta capa es porque las muestras son crecidas en otro lado y no las mandan. Después depositamos marcas de alineación de oro para hacer la litografía y el milling para conformar los electrodos ferromagnéticos. Y después un proceso adicional de litografía, milling y deposición por evaporación térmica del canal de cobre y los pads de conexión. Y el proceso de milling en este paso es crítico para obtener interfaces transparentes, que es algo deseado para un buen comportamiento del dispositivo. Y esta es la configuración típica para la medición del efecto Hall de spin inverso. Como ven, la corriente se inyecta entre un ferromagneto y el canal, y por acumulación de spin, una corriente pura de spin viaja, se propaga desde un electrodo hacia el otro. Y la orientación de los
la orientación de spin está dada por el campo magnético externo, que es paralelo al canal. Y entonces esta corriente de spin, al llegar a este otro ferromagneto, es absorbida por el ferromagneto, entonces cambia la dirección vertical en Z, y como la orientación del spin está en X, aparece una corriente de carga, que en realidad en equilibrio pasaría a ser un voltaje, un campo eléctrico, un voltaje que se puede detectar a lo largo de la dirección Y. Y las señales típicas son de este estilo, o sea, para cierto campo se alcanza la saturación de la magnetización del electrodo inyector, y entonces vemos que la señal es más o menos lineal porque el campo está perpendicular a un eje difícil del electrodo por la anisotropía de forma. Bueno, y veamos cómo podemos calcular este voltaje. Podemos hacer un corte según este plano, que es lo que se ve acá. Y lo que vemos es que hay una corriente de spin absorbida por el ferromagneto en la interfaz. Y esta corriente decae de manera aproximadamente exponencial. O sea, si uno toma la condición de cero corriente en el fondo, queda esta función hiperbólica, pero siendo hiperbólico, pero si la longitud de difusión de spin es mucho más chica que el espesor, más o menos exponencial. Y la corriente convertida por el efecto de Hall de spin inverso, hay una parte que va por el ferromagnético y otra parte que es derivada por el mismo canal de cobre, por lo que se introduce este factor que es el shunting factor, porque la corriente que se shantea por el canal de cobre va a hacer que se reduzca significativamente el voltaje que uno mide. Eso podría hacer que uno estime de menos el ángulo Hall de spin. Bueno, y como esta corriente de spin no es uniforme, sino que decrece, se toma un promedio a lo largo de todo el espesor. Esto es lo que generalmente se hace en estas cuentas. Y como esta corriente es pura de spin, la componente up y down son iguales y son la mitad de la corriente total. Entonces el voltaje se puede calcular como un promedio entre los dos canales con la conductividad up y la corriente up, y la conductividad down y la corriente down, y en fin, introduciendo la definición esta de resistencia de spin, se puede llegar a una expresión muy simple, en la que es simplemente esta. Y lo que es difícil de determinar acá es cuánto vale la corriente de spin absorbida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se estima esta corriente de spin? Y el método que usamos es este, que es la configuración no local de 4 terminales, que se llama. Es con el campo magnético paralelo a los electrodos. Y cuando uno hace un barrido del campo magnético, como en el insert acá, se tiene que, si la configuración es paralela, se tiene un valor de tensión, y si es antiparalela, tiene otro valor. Y la diferencia viene dada por esta expresión, que es proporcional a la corriente de spin absorbida acá en el detector. Y si uno hace además la dependencia con la longitud del canal, que es la separación entre los electrodos, puede fitear 3 parámetros desconocidos que hay. Los 2 parámetros de ajuste son la longitud de difusión de spin del cobre, del canal, y la polarización del ferromagneto. Y además se necesita saber la longitud de difusión de spin del ferromagneto, que se determina con una técnica aparte. Y bueno, se obtuvieron estos valores. Y bueno, sabiendo la polarización de spin, ya se puede estimar el ángulo Hall de spin, que es proporcional al cociente de esta resistencia en la configuración IJ y la configuración no local de 4 terminales. Básicamente, la resistencia medida en la configuración IJ y el factor de derivación nos da una idea de la corriente de carga, mientras que el voltaje medido en la otra configuración y la polarización nos da una idea de la corriente de spin. Y entonces, ajustando para distintos dispositivos, vemos que la relación es lineal y acá se puede sacar
que el ángulo Hall de spin es menos 19%, que si comparamos es mayor que la mayoría de los metales pesados, como platino, tantalio. Incluso hay un reporte de que en la fase beta del wolframio es mucho más alto. Pero bueno, es comparable a los metales pesados y es mucho mayor que la mayoría de los ferromagnetos convencionales, que está en línea con los reportes del efecto Hall anómalo, también fuerte, también alto en este material. Así que, en definitiva, este es un material que tiene una eficiencia alta de conversión de carga-spin. Ahora nosotros también podemos hacer una medición recíproca, que es utilizar el efecto Hall de spin para inyectar spin. Si conectamos la fuente de corriente acá, por ejemplo. Entonces abre una corriente de carga, por el efecto Hall de spin directo, hay una corriente de spin perpendicular, y entonces se produce inyección de spin acá. La corriente pura de spin esta se propagaría hasta la interfaz A, donde es detectada de una manera similar a la configuración no local de 4 terminales. Bueno, en principio, si uno mide en esta configuración, la configuración efecto Hall de spin directa y la inversa, la diferencia es que se intercambian las posiciones de la fuente de corriente y la fuente de tensión. Y lo que se espera con esto es que los voltajes medidos o la resistencia medida sean la misma, que es lo que ocurre en el caso del platino, por ejemplo, o en el caso del permalorio. Estas son otras muestras que hicimos con estos materiales. Pero si uno mira para el caso de cobalto, manganeso, galio, se ve que sistemáticamente las amplitudes estas de la resistencia en la configuración inversa y en la configuración directa son distintas. Y esto es con esto es lo que decimos que hay un quiebre en la reciprocidad y que aparentemente es una característica particular de este material. La pregunta también es si todos los semimetales de Weyl magnéticos exhibirían dicho comportamiento. Esto en principio debería responder, la reciprocidad viene de un teorema muy usado en teoría de circuitos, que es como esos teoremas que la primera vez que uno los ve parecen que son magia, como onda, superposición, Thevenin, Norton y eso. Que bueno, básicamente dice que si uno tiene una red de elementos pasivos, lineales y bilaterales, o sea, sin polaridad, si entre dos puntos de la red uno aplica una corriente y producto de esa corriente aparece un voltaje entre otros dos puntos, si uno aplica la misma corriente donde uno medía la tensión y mide la tensión donde aplicaba la corriente, en principio debería medir lo mismo. O sea, si I1 es igual a I2, entonces B1 es igual a B2. Lo que es un resultado bastante interesante, pero que asume ciertas cosas que no son tan generales, porque por ejemplo, nomás con que aparezca un diodo en el circuito, ya rompe toda esa reciprocidad. Y en un sentido más general, este sujeto, Lars Onsager, que después si miran la Wikipedia de Onsager van a ver que es bastante divertida, porque el tipo decían que era un desastre como profesor y que solamente lo tenían porque era buen investigador, y bueno, y desarrolló las relaciones estas desde un punto de vista termodinámico o termodimágico, como le digo yo, derivó una serie de expresiones que relacionan flujos, como son la corriente eléctrica o el calor, y fuerzas, como el campo eléctrico, el gradiente térmico, en sistemas fuera del equilibrio, y son bastante generales, eh, y que son consecuencia de la reversibilidad temporal de la dinámica a nivel macroscópico, o sea, de simetrías en el hamiltoniano. Y la simetría de inversión temporal
es necesaria para que se cumplan las relaciones recíprocas estas, pero incluso si hay campos que quiebran la simetría, como el campo magnético, por ejemplo, un requerimiento adicional para la reciprocidad es invertir el campo, o sea, los coeficientes que relacionan los flujos y la fuerza son iguales cuando los campos están invertidos. Como pueden ver acá antes, no se mide exactamente la misma señal cuando se intercambian el voltímetro y la fuente de corriente, sino que están invertidas respecto del campo magnético. O sea que es consistente con eso. Bueno, y el Onsager le dieron el premio Nobel de Química por las relaciones recíprocas de Onsager, a pesar de que en su tesis de doctorado en Noruega, él había presentado eso y le habían dicho que era insuficiente para sacar el doctorado. Y después consiguió una posición de postdoc sin siquiera tener doctorado. Y hicieron quilombo y al final terminó mandando una tesis que era sobre matemáticas, porque era un teórico. Bueno, y lo curioso con estos campos que rompen la simetría es que están muy relacionados con lo que son los fenómenos de magnetotransporte. Porque, por ejemplo, en un ferromagneto hay tres principales variables que rompen la simetría de inversión temporal, que se llama. Una es el campo magnético externo, y tenemos que el efecto Hall común, el que se debe a la fuerza de Lorentz, es lineal con el campo magnético externo. Después, la otra variable que rompe la simetría de inversión temporal es el spin total de electrones localizados, lo que se conoce como magnetización. Y el efecto Hall anómalo es lineal con la magnetización. Y el otro es el spin de los electrones de conducción, a la polarización de spin, que el efecto Hall de spin es proporcional. Y bueno, entonces el punto es que si vemos que no se cumple la reciprocidad en este sistema, la pregunta es si hay respuestas no lineales. Y lo que vimos es que definitivamente sí las hay porque hay efectos térmicos, que son significativos, pero ya fueron restados en el gráfico que mostré antes, donde no se cumple la reciprocidad, porque para medirlo utilizamos una técnica de inversión de polaridad de corriente continua, que es medir para corriente positiva y para corriente negativa y hacer un promedio, o sea, hacer el promedio de la suma y de la diferencia. Y eso permite separar las componentes par e impar. La componente impar responde a potencias pares de la corriente y la componente par a potencias pares, como por ejemplo el efecto de Joule. De hecho, las señales que realmente medimos para corriente positiva o negativa tienen esta forma. Y después de obtener la parte impar, obtenemos este comportamiento típico del efecto Hall-Spin. Mientras que si extraemos la componente par, vemos que hay otras contribuciones. En este trabajo no hablamos. Pero el punto es que si uno se queda con la parte impar en corriente, vemos que la dependencia con la corriente es lineal. O sea que tanto el efecto Hall-Spin inverso como el directo son lineales con la corriente. O sea que el quiebre de la reciprocidad es bastante sorpresivo. De hecho, también chequeamos si no era que la geometría de la muestra podía afectar, porque estos dos electrodos no son iguales, porque tienen que tener distintos switching field, tener distinto campo coercitivo para el experimento, así que uno es más ancho que en otra forma. Pero el punto es que la reciprocidad es más general que eso, porque tiene que ver con las ecuaciones del sistema. Y si uno cambia el electrodo inyector en el caso de ICE entre F1 y F2, son los puntos negros y rojos, las curvas están prácticamente superpuestas, o sea que no es un tema, no es un tema geométrico, no es un tema de asimetría geométrica que no sean recíprocas las señales. En el caso del efecto Hall de spin directo, si uno cambia el inyector, no puede distinguir las señales tampoco. Y esto se observó sistemáticamente en diferentes muestras. Así que vamos a tratar de
ver qué está pasando a nivel microscópico, por así decirlo. Y veamos qué pasa primero en el caso de un metal normal. En el caso de un metal normal, cuando tenemos efecto de Hall de spin inverso en el detector, tenemos que la fuente es una corriente pura de spin que se convierte a una corriente pura de carga. O sea que el J up es menos J down, y esto lleva directamente a esta relación simple. Y en el caso de la inyección de spin usando el efecto Hall spin directo, la fuente es una corriente de carga. Y se lleva a una relación simétrica, o sea, la corriente de spin inyectada es el ángulo Hall de spin por la corriente de carga, y la corriente de carga convertida es el ángulo Hall de spin por la corriente, por la corriente de spin absorbida. O sea que se tiene una simetría. En el caso de un ferromagneto, en cambio, hay una pequeña diferencia, porque si bien cuando se absorbe spin se tiene una corriente pura de spin lo mismo, porque es la que se propaga por el canal, lo que lleva a la misma relación. Cuando uno inyecta corriente de carga en el ferromagneto, esa corriente de carga está polarizada. Y entonces eso lleva a que haya una cantidad diferente de electrones que escaterían para un costado y para el otro. Y entonces no solamente se produce una corriente pura de spin, producto de este efecto Hall spin actuando independientemente en cada canal, sino que también va a haber, debido a la descompensación, va a haber una corriente de carga. Esa corriente de carga es lo que se llama el efecto Hall anómalo, porque el efecto Hall anómalo es una corriente de carga que se convierte en también una corriente de carga, pero perpendicular, cuando la magnetización es también perpendicular a esas dos corrientes. Y de este análisis, uno llega a esta relación general entre el ángulo del efecto Hall de spin anómalo, el ángulo Hall anómalo y el ángulo Hall de spin, que están relacionados por la polarización de spin. Y la pregunta es si se verifica esta relación entre el ángulo Hall anómalo y el ángulo Hall de spin en el caso del cobalto manganeso galio. El efecto Hall anómalo es bastante más fácil de medir que el efecto Hall de spin, porque solo se necesita una barra Hall, que se llama. Y lo que observamos fue que el efecto Hall anómalo tiene el mismo signo, tanto en permaloy como en cobalto manganeso galio. Si esto se cumple, el efecto Hall de spin también tendría que mostrar el mismo signo. Pero si vemos el efecto Hall de spin, es negativo en el caso del cobalto manganeso galio, mientras que en el permaloy es positivo, y en el permaloy sí cumple esta relación. Bueno, entonces, vemos que no se cumple, no solo no se cumple la reciprocidad, sino que tampoco se cumple la relación entre el efecto Hall anómalo y el efecto Hall de spin. Para poder explicar esto, lo que introducimos fue el modelo del ángulo Hall de spin dependiente de spin. O sea, ahora no va a ser el mismo ángulo de Hall de spin actuando en cada corriente discriminada por spin, sino que va a ser distinto para spin up o down, definido como este cociente de conductividades. Y entonces podemos introducir una polarización del ángulo Hall de spin y definir el ángulo Hall de spin como un promedio. Bueno, y el punto es que asumir esto no es tan loco, porque la estructura de bandas, como vimos, es muy distinta para cada tipo de portador. En el caso de minoritario tiene un gap y todo, y la población también es mucho más chica. Y además, ya hay reportes de cálculos teóricos de que esta conductividad Hall depende del spin, como ven acá, up y down.
y puede ser muy distinta en un caso y el otro. Y bueno, lo interesante es que si uno combina este modelo de la polarización del ángulo Hall spin con el modelo de difusión de spin en 1D usual, analíticamente se puede llegar a esta relación que explicaría que estas dos resistencias no necesariamente son iguales si existe una polarización. En nuestras mediciones, la resistencia Y era mayor que la Y, y eso necesitaríamos que la polarización del ángulo Hall spin sea negativa, que en principio puede serla. O sea, nada restringe de que sea negativo. Por ejemplo, si ambos son mayores que 0, con que de la banda minoritaria sea mayor que de los portadores mayoritarios, ya te daría que es negativo. Y además, si uno introduce este modelo, la relación entre el ángulo Hall anómalo y el ángulo Hall spin cambia y pasa a ser esta. Y en este caso vemos también que si esta polarización Hall de spin fuera negativa y menor a menos la polarización de spin de ferromagneto, podríamos explicar por qué que se cambia el signo. Se podría explicar que se cambia el signo del efecto Hall anómalo y el efecto Hall de spin. O sea que el mismo modelo puede explicar las dos anomalías en simultáneo, lo que le da cierto sustento, por así decirlo. Y acá podemos ver un diagrama de qué sería lo que pasa. Por ejemplo, ahora, a pesar de que la fuente es una corriente pura de spin, o sea, tendríamos la misma cantidad de electrones up y down, como el ángulo Hall de spin es distinto, ocurriría una descompensación cuando se convierten en una corriente transversal. Y entonces no solamente tendríamos la corriente de carga convertida, sino que también estaría polarizada en spin dicha corriente, siguiendo esta simple relación. Y en el caso del efecto Hall directo, no solamente tenemos poblaciones distintas por la polarización del ferromagneto, sino que a su vez es distinta la proporción que se desvía en cada dirección, y aparecen estas otras relaciones. Y el punto es que esta corriente del efecto Hall anómalo puede cambiar de dirección, porque, por ejemplo, si los electrones minoritarios fuera mucho mayor la proporción que se desvía respecto a los mayoritarios, como en esta situación, la corriente de carga se invertiría respecto de este caso, mientras que la corriente de spin sigue siendo la misma, o por lo menos sigue en la misma dirección. Bueno, esto sería una explicación esquemática con los dedos. Pero se llega a estas expresiones que es de donde se deriva después el supuesto quiebre en la reciprocidad. Bueno, como conclusión, se encontró una alta eficiencia de interconversión entre corrientes de carga y spin en este ferromagneto de Weyl, cobalto 2 manganeso galio, ángulo Hall de spin de menos 19%. Y además se observó una normal quiebre en las relaciones recíprocas de Onsager en este compuesto, debido a que estas señales efectos Hall de spin inverso y directo difieren sistemáticamente, y se introdujo que con un modelo de ángulo Hall de spin dependiente de spin se podía explicar la falta de reciprocidad. Bueno, y eso es todo. Gracias por su atención. Y si hay preguntas. Buenísimo, Livio. Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. A mí me gustó bastante. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Sé que hay algunas preguntas. Yo tengo una o dos preguntas, pero si alguno quiere levantar la mano. Alejandro tiene una pregunta, así que ahí, adelante. Bueno, Livio, la verdad, buenísima la charla. Se nota que lo que aprendiste acá te sirvió mucho para seguir con tu doctorado. Me quedaron algunas cosas y en particular
esto que mencionaste del ángulo Hall de spin que depende del signo del spin, digamos. ¿En el permaloid se ve que es igual eso o también, porque la densidad de estado no necesariamente es la misma para los dos portadores? O sea, ¿se esperaría lo mismo? Digo, si se esperaría lo mismo en un ferromagneto tipo permaloid o hierro o cobalto, aunque la densidad de estados en el nivel de Fermi son distintas, igual que en este sistema. Sí, la verdad, o sea, en principio en un ferromagneto convencional de tipo permaloid no se da esta diferencia no se da esta dependencia de spin del efecto Hall de spin. Pero Por lo vos menos no no lo dijiste medí. que eso de dónde viene que la diferencia sea distinta, que la estructura de banda es diferente y en el permaloid, en el nivel de Fermi, uno están desplazados, o sea que no es la misma densidad de estado. Claro, sí, pero no sé si tanto que sea distinta la densidad de estados, sino la naturaleza de las bandas, por así decirlo. O sea, si es tipo S, tipo P, por ejemplo. O sea, en el Ah, caso del semimetal, una de las bandas tiene un gap y la otra no. ok, ok. Pero sí, no, a nivel más conceptual o teórico, no lo sabría explicar bien ahora mismo. Está bien. Y la otra pregunta que tenía es, en el tratamiento usual que uno hace de todo esto, aparece el término el head down, que tiene que ver con cómo se transfiere el momento angular a través de la interfaz. Y acá vi que no aparecía, o que si aparecía estaba metido dentro de algún otro parámetro. El mixing conductance ese. Claro. No, en este modelo no lo. En el modelo de difusión de spin usual, que separa las. ¿Dónde está? Al principio. Este. Que separa los potenciales electroquímicos up y down. No sé bien cómo es el tema, pero no aparece directamente eso. Ajá. Supondría que no interactúan las dos corrientes o algo así. Ok. Bueno, muchas gracias y la verdad, de nuevo, muy linda la charla. Muy, muy interesante lo que estás haciendo. Gracias a usted. Yo tengo una pregunta, Livio. Acá tú mencionaste que las muestras que creciste son epitaxiales. ¿Hiciste pruebas con respecto, o sea, colocando la barrita del cobalto, manganeso, galio a distintas orientaciones de los ejes cristalinos? Yo no, pero donde las hicieron, no solamente hacen este difractograma con la orientación 001, que esto serviría para detectar un tipo de estructura que es la que se llama V2. La V2 es igual que esta, pero en principio puede estar desordenado. No necesariamente ubicarse de esta manera del galio y el manganeso, pero seguir con la misma estructura lo que haría que igual se vean estos picos. Entonces lo que se hace para distinguir que la fase está L21 es ponerlo en la dirección 111, sería la diagonal, y en la dirección 111, si uno detecta el pico con la curva esa rocking que le dicen, es como una manera de verificar que está la estructura L21, que acá no tengo los datos, pero o sea, no están acá, pero sí tengo los datos de esas mediciones que hicieron. También, pero Creo en que el yo plano, no las digo, o hice. sea, ¿esperarías alguna anisotropía en el plano de este fenómeno? Dentro del plano sí hay anisotropía de tipo magnetocristalina, como se ve en este gráfico, en el A acá. Okay. Esa Esta era es la la pregunta. magnetización a lo largo del eje 100 y del 110, que son en el plano. Y hay uno que es como fácil y otro difícil. Pero como estos electrodos son como muy finitos y largos, esta anisotropía prácticamente
no se puede ver porque lo que domina casi totalmente es la anisotropía de forma. Ok. Ok, está bien. Tengo otra pregunta, pero Julián levantó la mano. Adelante, Julián. Hola, Livio, muchas gracias por la charla, estuvo buenísimo. Te quería consultar. Ahí, vos, bueno, llevan a la última, o sea, parte de lo que mostraste es esto de que al final la corriente que se produce, ¿no? Perpendicular a la excitación de la onda, de la corriente de carga, sí, también está polarizada, ¿no? Sí. También estaría loco. Esa polarización, ¿hay algún parámetro externo que la puedes manejar de alguna forma? ¿En cuál caso? No, en el último me parece que mostraste, digamos. O sea, donde ves que yo aplico. Acá. Claro, en ese, sí. Ah, sí, se puede controlar la polarización de la corriente De la JS Hall Ille. anómala. Sí. No, sí, del Ille, digo esa. La JS Ille. Esta. Sí. No lo sé, en principio dependería de esta P, ¿no? No sé cómo se puede controlar eso. No sé si se puede, La digo. verdad, no, desconozco, pero se podría hacer algún experimento para ver si efectivamente hay acumulación de spin transversal. Claro. A ver si es cierto que esta corriente puede estar polarizada en spin. Porque hasta ahora no saben si está polarizada, digamos. No, esto es una mera suposición. Ah, bien. Claro. Es parte del modelo, digamos. Algo así. Claro, como el bosón de Higgs, digamos. Bien, bueno. No, nada, esa era mi pregunta para ver si, porque está polarizada y de alguna forma lo puedes controlar, sería buenísimo. Sí. Bárbaro. Gracias, Lidia. Gracias, Julián. Elementos del tipo Ionic Liquid. ¿Cómo, perdón? De esos experimentos del gel iónico. Ok. Sí. Si el film fuera muy finito, a lo mejor se podría tratar de alterar eso, si no lo pudiera medir. Se me ocurre. Sí, Luis. Sí, que tenía otra pregunta. A mí, más por la forma de estructura de bandas de esto, ¿no sería mejor compararlo con un sistema bidimensional por ahí? O sea, que la eficiencia de la conversión de corriente de spin a corriente de carga, por ahí con sistemas de tipo Rashba o sistemas bidimensionales, por ahí no sería más conveniente compararlo con ese tipo de sistemas o incluirlo dentro de ese tipo de sistemas. Honestamente he visto algún que otro paper de sistemas bidimensionales como el gas de electrones en 2 dimensiones y del efecto Rashba y eso, pero no se me había ocurrido relacionarlo con esto previamente. Así que no te sabría contestar. Ok, está bien, no pasa nada. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? O sea, el efecto Rashba creo que tiene que ver con interfaces. Y acá la única interfaz, o sea, bueno, no sé la verdad. No sé la continúa. Está bien. Alejandro levantó la mano de nuevo, me parece. No me acuerdo bien las dimensiones de las barritas estas y todo. ¿De qué tamaño más o menos son? Lo debes haber dicho, pero no lo alcancé a ver bien. Me parece que no lo dije, pero... Pero son decenas de micrones eso, ¿no? Sí. Son 10 micrones. O sea, el ancho son 150 nanómetros, el ancho de los electrodos.
Está El bien. ancho O de sea, canal es 200 nanómetros. sí o sí hay que hacer litografía electrónica y casi no hay otra forma. Sí, porque el tema es que si el área de la interfaz es más grande, o sea, si reducís la densidad de corriente, se reduce mucho la señal. Y estas señales ya de por sí son chicas, bueno, esto está en millón, Sí, pero eran del son orden de millones los de gigavolts. microvolt. Sí, claro. Sí, de microvolt, sí. Está bien. O Y ahí la microfarad. varita, ¿esa está litografiada en la dirección 100 del cristal o eso no importa demasiado? Creo que no importa demasiado, pero la dirección. Bueno, acá no he puesto la diapositiva, pero se sabe que esto crece, que la dirección cristalina esta que la celda esta del cobalto manganeso galio crece a 45 grados respecto El MG2. del óxido de magnesio, porque coincide el parámetro de red de uno coincide con la diagonal del otro o algo así. Claro. Entonces, espontáneamente crece a 45 grados. O sea que sabríamos qué dirección es. En otro experimento con este mismo material, pero de otra cosa, hice una dependencia con la orientación del electrodo y no encontré nada distintivo. Ok. Pero en este caso es como, no lo consideramos qué dirección es. Bueno, gracias. Ok, gracias, Alejandro. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias, Livio, por tu charla muy ilustrativa. He aprendido un montón. Yo tengo algunas preguntas. La primera es, en la interfaz entre cobre y el Eusler, ¿tienen algún óxido, alguna barrera o es contacto metálico directo? Buena pregunta. Y en principio hicimos prueba de la resistencia de la interfaz, este típico montaje en cruz. Y acá vimos que se medía una resistencia negativa. En este tipo cuando la resistencia es muy baja, cuando la resistencia de la interfaz es muy baja, la resistencia medida con esta configuración es negativa. Y se pueden hacer simulaciones, y de hecho hicimos simulaciones con el COMSOL S, que es un programa de elemento finito, para ver qué valor de resistencia de la interfaz explicaba cierto valor. O sea, acá hay una componente cuadrática que es un efecto térmico, pero si uno saca la componente lineal es como negativa. Y entonces de esto concluimos que las interfaces eran transparentes o muy próximas a transparentes. Si hubiera algún tipo de efecto tipo túnel, hay que modificar un poco el modelo. Pero bueno, nosotros asumimos y basándonos en esto dijimos que eran transparentes. No, yo veo que la señal es ya bastante alta y detectable. Mi pregunta era porque cuando la señal es muy baja, intencionalmente se pone una barrera para reducir el spin backflow en la capa metálica y así inyecte más corriente Claro, el eléctrica. mismo match. ¿Cuál era Es, la longitud de difusión de spin sí, que calcularon para...? para el ferromagneto. Para el ferromagneto usamos esta técnica de absorción de spin poniendo un electrodo adicional entre medio, comparando señales con y sin el electrodo. Y de acá, haciendo una iteración, sacamos que era, bueno, no lo anoté, pero era más o menos 5 nanómetros. Aunque acá le puse que eran 3, pero si mal no recuerdo, realmente eran 5. Alrededor de 5. Un comentario, no sé si ha salido recién un artículo
otro grupo que trabaja también sobre este mismo componente. Y calcularon el Hall Angle de 17%, por eso cuando vi tu Spin Hall Angle de 19% me llamó la atención. Eso, digamos, claro, no es el mismo material, sino la polarización sería de 1. Tú lo has calculado de 8%, el Hall Angle y el Spin Hall Angle de 19, me parece, ¿no? Sí, 8, sí, alrededor de 8 o 9% era el anómalo. El otro menos 19, sí. ¿Cuál material decías tú? Es exactamente el mismo, con gallium, cobalto 2, manganeso gallium. Salió recién publicado. Ah, y salió hace poco. ¿Cómo? ¿Pero el efecto Hall anómalo o el ángulo Hall anómalo o el de spin? Spin. Perdón, no es spin, Hall Angle. El que se mide Ah, sí, fácil. hay varios reportes, y alrededor de 10% a veces. Claro, en este grupo me dieron 17%, por eso cuando vi tu Spin Hall Angle 19% me llamó la atención, era bastante cercano. Pero yo no me he medido Spin Hall Angle, solo Anomalous Hall Angle. Sí, de hecho me sorprende porque 17 es bastante más que otros reportes de la gente esta con la que Es altísimo, trabajamos pero como es generalmente. Wave Semi-Metal, por ahí pueden decir. Puedan justificarlo de alguna Una manera. pregunta final, quizá para no quitar mucho tiempo. Relacionado también con las anisotropías y las direcciones cristalinas, ¿has intentado dependencia angular en el plano? Decías que a diferentes ejes cristalinos y no viste diferencia, si entendí bien. Sí, pero no con... Hemos probado con barras Hall a distintos ángulos, pero para ver otro efecto, no el efecto Hall. Y no vimos dependencia con la dirección cristalina de la corriente, o no dependencia sensible o significativa, fuerte. Porque una manera de ver en estos materiales también es la bilinear magnetoresistance, que tiene una componente con Sí. al cuadrado. Y si tu sistema es hexagonal en el plano, por ahí se esperaría eso, me parece. Ajá. Sí, eso de la no saturación de la magnetoresistencia longitudinal, sí se ve en este material. Okay. Pero no vimos ángulos. Podríamos probar, comparar a distintos ángulos. No lo hemos hecho. Muy lindo trabajo. Gracias otra vez. Gracias a usted. Gracias, Carlos, por la pregunta. Creo que Julián volvió a levantar la mano, ¿o no? No, me equivoqué si lo hice. Okay. Perdón. Bueno, no hay problema. Bueno, Livio, gracias por la charla. Estuvo muy linda. Sé que a varios del grupo les ha interesado, les ha gustado. Agradezco por compartir tu trabajo nuevamente con el laboratorio y eres bienvenido a asistir a todos los demás seminarios. Con esto doy por concluido este seminario, el seminario número 9, y antes de despedirlos, los invito a la próxima semana al seminario que va a dar Javier Briático. Nos va a contar un poco sobre los avances en nanoelectrónica superconductora. Así que son bienvenidos a unirse al próximo seminario desde Francia, desde el Laboratorio Thales. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Gracias, Livio. Muy bueno, Livio. Muy bueno. Muchas gracias.